se vinculen a nuestro encuentro para dar inicio. Muchas gracias. Listo. Pasados los 5 minuticos, entonces ahora sí vamos a dar inicio a nuestra sesión el día de hoy. Damos los agradecimientos a las personas que están participando hoy de nuestro encuentro. Gracias por sacar el tiempo, por estar aquí y evidentemente pues por participar. Recordarles nuevamente que nuestra intención desde la dirección académica es que por medio de un proceso de construcción colectiva y aprendizaje colaborativo enfrentemos estos retos a los que nos estamos enfrentando como comunidad universitaria actualmente. Para dar paso a la sesión y a nuestra invitada el día de hoy, voy a recordar brevemente algunos aspectos importantes de la sesión anterior. La sesión anterior entonces hablamos de la taxonomía de Bloom y de rúbricas, teniendo presente que la taxonomía de Bloom está centrada en esos procesos de pensamiento, ¿cierto? Efectivamente, esos objetivos de aprendizaje y que esta taxonomía nos sirve para establecer a dónde queremos llevar a los estudiantes en su aprendizaje. Es decir, definir cuáles son esos objetivos que el estudiante debe alcanzar. Adicional también recordarles que se han realizado muchas propuestas a partir de esta taxonomía, como por ejemplo la que nos comentaban en la sesión anterior de Anderson y Cradwell. También encontramos otras donde hay un modelo que participa allí que se llama el modelo SARP, que es la integración de las TIC en estos procesos educativos. Entonces la invitación es a que las consulten y las implementen en sus actividades docentes. También tocamos el tema de rúbricas, en donde les contamos un poco el objetivo principal de las rúbricas y es tener un mejor entendimiento de lo que se está evaluando, tener claridad en esos criterios de evaluación y en los estándares esperados. Les hablamos también de dos tipos de rúbricas, las de calificación, que se centra pues como en la evaluación del aprendizaje, en donde interviene la legitimidad, la asequibilidad y la responsabilidad, y una segunda rúbrica, que fueron las rúbricas instruccionales, que básicamente representan el desplazamiento de la evaluación sumativa centrada en el docente a la evaluación formativa centrada en el estudiante. Y les contamos un poco cómo hacerlas. Para el día de hoy tenemos una invitada especial. Ella se llama Diana Clemencia Sánchez, es magíster en educación,
Actualmente cursa el doctorado en educación, es docente catedrática de la Universidad de Caldas y es docente asociada de la Universidad Católica de Manizales. Ella participa o es docente de la maestría en pedagogía y de la maestría en gestión del conocimiento educativo y hace parte del grupo de investigación, educación y formación de educadores categorizado A1 en MinCiencias. Se ha desempeñado pues en el campo educativo, específicamente en pedagogía, didáctica y evaluación. Diana, bienvenida. Te damos entonces la palabra y muchas gracias por participar de estos encuentros de pedagogía. Bueno, buenas tardes a todos. Qué bueno este espacio. Agradecer ante todo a Diana Marcela por la invitación, por posibilitar estos espacios para la reflexión, para que los maestros cada vez tengamos mayores posibilidades de cualificarnos y de repensar nuestra propia práctica pedagógica. Bueno, les estoy entonces compartiendo pantalla. Voy a hacer una pequeña presentación, una presentación que va a permitir guiar el diálogo que vamos a tener. La idea es que este sea un espacio más de que cada uno reflexione, pero podamos también compartir desde nuestra experiencia aquellos aspectos que nos llaman la atención y uno muy clave que es la evaluación. Por tanto, presento la reflexión a partir de la evaluación formativa en la educación superior, un tema que he venido trabajando los últimos 10 años, dado también pues como la oportunidad que he tenido en las universidades de trabajar en programas de especialización, de maestría, donde he podido percibir la necesidad de indagar y de seguir buscando teoría y generar teoría frente a cómo debemos evaluar en este campo específico. Para eso entonces hago un epígrafe, inicio esta reflexión desde un epígrafe que nos lleva a reconocer nuestro rol como maestros y es de William Arthur, quien nos invita a pensar que el maestro dice, el buen maestro explica, el excelente maestro demuestra, el gran maestro inspira. Y eso es a lo que cada uno de nosotros debemos apostarle. Es una apuesta muy fuerte la que el maestro tiene al decidir esta profesión y es de que como maestros debemos ayudar a que ese estudiante que está allí pueda inspirarse desde ese conocimiento que nosotros estamos compartiendo y que esa inspiración lo lleve a ser un gran profesional. Pero aparte de eso, también un gran ser humano. Tenemos dos aspectos claves en la universidad y es formar excelentes profesionales, los más competentes, con mejores habilidades y destrezas para ese mundo laboral que tenemos, pero también formar un gran ser humano lleno de valores y lleno de actitudes que pueda trabajar y desempeñarse de la mejor manera. Esta es entonces el epígrafe que quiero entrar con mi intervención para que ustedes también hoy sientan que esta es una gran profesión, esta es una profesión que realmente merece ser reconocida, valorada y por tanto hoy ustedes con estar en estos momentos uno pensara, bueno, pero yo qué reconozco como evaluación. En ese sentido, puede colocar en una línea para cada uno que se evalúe clara, contundente, para cada uno que es evaluar. Y vamos a ir ahorita y estos procesos, igual que la educación, ha tenido unas transformaciones
y hemos sido sujetos a ellas. Como antes, desde la educación tradicional, se ha visto un gran enfrentamiento con lo nuevo que tenemos en nuestra sociedad del conocimiento, y es toda la nueva tecnología y la incorporación de las TIC a nuestro sistema. Esto ha hecho que, a pesar de tener tanta incorporación de las TIC, aún en el aula se siguen promocionando o se siguen teniendo prácticas tradicionales, instituciones, Perdón, aún se sigue perdón, profe Diana. formando. Te voy a hacer una Dime. interrupción. Lo que pasa es que estamos teniendo dificultades en el audio. En ese orden de ideas, recomendaría a todos los participantes silenciar el micrófono y para tu caso, ¿qué te parece si desactivamos la cámara y solo nos quedaríamos con la presentación? Podría ser quizás por eso. Perfecto. Como está lloviendo tanto también, Sí, podría ser eso. Entonces, sí, porque ya pues nos por han aquí por donde escrito. yo vivo está lloviendo harto. Está bien, sí, ya nos escribió la profesora Snyder, el profesor Liberio, Ricardo, que sí, efectivamente se nos está cortando el audio, entonces agradecería que todos los participantes silenciáramos el micrófono y, eh, y las cámaras. Muchas gracias. Bueno, ahora me escuchan mejor. Sí, te escuchamos mejor. Ya lo que no vemos es la presentación. Bueno, ya la voy a compartir de nuevo. Bueno, Bueno, la muchas idea es que gracias. cada uno en el chat, por favor, vaya escribiendo para cada uno qué es evaluación, desde su experiencia, desde sus conocimientos, también desde su mismo proceso de formación. Simplemente como para yo mirar desde qué perspectiva lo estamos asumiendo. Bien, entonces en ese sentido, esas prácticas que han sido tradicionales, ya les estoy compartiendo la presentación, ¿no? Ya. Esas Perfecto. prácticas que han sido, sí, claro, dime. Dale, no, que mientras tú ibas proyectando la presentación, los profes, como invitarlos a que nos escribieran la respuesta frente a lo que preguntabas, que para ellos, ¿qué es la evaluación? Para cada uno que es evaluación, pero de una manera muy corta, muy sucinta. Muy bien, entonces esta educación tradicional ha estado también reflejada a partir de que el maestro tiene una formación desde un saber disciplinar muy amplia, pero muy poco desde la parte pedagógica. Esto ha hecho entonces que la evaluación siga siendo desde una perspectiva muy tradicional, donde lo único que nos ha permitido es reconocer unos esquemas memorísticos por parte de los estudiantes, donde el maestro no ha tenido la posibilidad de concertar criterios con los estudiantes, sino que han sido muy desde el gusto del maestro y desde esa misma experiencia, y donde ha sido más reconocido como una práctica que me permite o que le permite al maestro reconocer qué tanto aprendió el estudiante desde un número, desde una cifra, y no trasciende más allá de esa cifra. Pero también se han hecho varias investigaciones desde los diferentes niveles de formación en educación superior que han permitido reconocer que estos maestros tienen algunas dificultades frente al concepto de evaluación, frente a los tipos y las diferentes estrategias evaluativas. ¿Por qué? Por la misma falta de capacitación o de cualificación o de reconocimiento de teorías de la educación que tienen que ir relacionadas con ese saber disciplinar. De ahí la importancia de tener un saber pedagógico y un saber disciplinar en relación que nos permita tener una mejor práctica educativa. Por tanto, hay palabras claves que nos marcan una evaluación tradicional, y es que ha sido reconocida solamente como una calificación, donde es un acto totalmente punitivo por parte del maestro, donde el estudiante no es un sujeto activo, sino que ha sido un sujeto pasivo,
donde vaya y él se prepara para una prueba evaluativa para responder lo que el maestro quiere que responda, donde el estudiante no tiene la oportunidad de reflexionar o de pensar o de debatir frente a un concepto, y el estudiante solamente se prepara para ser promovido, para tener una nota, para pasar la materia, para pasar la asignatura, para pasar el semestre, y no realmente le encuentra un significado a esa evaluación. En ese sentido, ha sido esa evaluación marcada desde la medición. ¿Cuánto saqué? Y esa es mi nota y esa fue la evaluación que me hizo mi profesor en los diferentes niveles de educación. Eso se ve desde inclusive desde la primaria, cuando pasamos por la secundaria y cuando estamos inclusive en la universidad. Y también de manera muy enfática cuando estamos en niveles de posgrado. Se sigue viendo este tipo de evaluación. Esto ha permitido entonces reconocer que dentro de los procesos evaluativos es necesario que nosotros los docentes nos sigamos formando desde esa cualificación, desde ese reconocimiento de diferentes temáticas que nos permiten ahondar frente a la educación, frente a procesos pedagógicos, frente a la innovación educativa y específicamente frente a las prácticas evaluativas que hoy en día son tan vitales y que marcan la diferencia desde escenarios como la educación presencial y esa diferencia con la modalidad a distancia o la modalidad virtual. Y también le sumamos a eso la falta del uso pedagógico que tienen estas tecnologías y los entornos virtuales que inclusive hoy, dado la contingencia que tenemos, la necesidad y lo que estamos viviendo hoy día, se hacen primordiales y son utilizadas como mediaciones pedagógicas para nosotros atender a esas necesidades que tenemos, pero también para favorecer los aprendizajes de nuestros estudiantes. En tanto así, hoy propongo a los profesores de la Universidad Nacional que pensemos un nuevo paradigma de la evaluación y es reconocer la evaluación desde lo cualitativo, donde me va a permitir a mí que tener un proceso de diagnóstico, de identificar, de yo buscar esas causas, de buscar cómo es que mi estudiante está aprendiendo. Y al yo reconocer cómo está aprendiendo mi estudiante, debo de tener también la capacidad para reconocer cómo debo evaluar a ese estudiante. Y esa evaluación me va a permitir a mí mejorar tanto mi práctica evaluativa y mi práctica de enseñanza, como el proceso de aprendizaje del estudiante y los resultados de aprendizaje que hoy día debemos de lograr. Por tanto, esta evaluación desde lo cualitativo va a permitir que se reconozcan resultados, porque también nosotros los maestros necesitamos un resultado, necesitamos ver, ¿aprendió o no aprendió mi estudiante? ¿Me dio el resultado que yo quería? ¿Logró los estándares, logró los objetivos o las competencias que requiere para poder yo darle una nota probatoria y poder que él continúe otro semestre con otras temáticas que están dentro de su formación y que son necesarias para su perfil ocupacional? Ahí es donde estamos pues haciéndole la apuesta interesante de la evaluación. Por tanto, un maestro debe no solamente tener una muy buena planeación, que eso es otro tema de debate, la planeación pedagógica, sino también pensar en los múltiples y diversos instrumentos que nosotros podemos utilizar para evaluar. No quedarnos desde ese esquema tradicional con el más común que ha sido el examen, sino buscar otras estrategias que me permitan reconocer los avances, los aspectos por mejorar de mi estudiante. Por tanto, lo primero que debemos hacer nosotros los maestros es reconocer quiénes son esos estudiantes, conocer cuál es ese conocimiento que ellos tienen, cuáles son las características, cuáles son los estilos de aprendizaje. De ahí la importancia también de que reconozcamos que la evaluación siempre está relacionada al proceso de enseñanza y al proceso de aprendizaje, en una relación bidireccional que me permite entonces favorecer lo que es una educación integral.
Visto de esta manera, podemos entonces pensar que esa educación que yo le estoy dando a mi estudiante es desde una visión holística, va a permitir que él adquiera diferentes aprendizajes y específicamente desde mi área, los contenidos que cada uno tiene programáticos desde su área. Pero yo debo asumir con total responsabilidad como educador ese proceso formativo. Ante todo, yo siempre debo pensar en cómo ayudar a esa formación de ese ser que llegó a mi aula, que viene sediento, que viene con ganas de aprender, o que viene por obligación, pero que a partir de todo lo que yo haga como docente en el aula, voy a cautivar y voy a capturar la atención de mi estudiante para que él realmente aprenda. De allí la importancia pues de la parte motivacional y de afectar obviamente toda la corteza prefrontal que nosotros tenemos y buscar cómo yo capturo la atención, y si yo capturo la atención ya obviamente se facilitan todos los procesos de aprendizaje y obviamente la evaluación me va a permitir reconocer esa parte. Por tanto, la evaluación, y aquí voy con un primer acercamiento conceptual a esta categoría tan importante que nos convoca hoy, y es reconocer la evaluación para que mi estudiante participe activamente de su proceso. No es para que él sienta temor, la evaluación no es para que él se sienta frustrado, no es para que él haga una copialina, sino antes al contrario, para que él demuestre a sí mismo y al maestro y a los compañeros cómo vamos en el camino del aprendizaje, cómo vamos adquiriendo procesos de autorregulación, pero también que él adquiera un conocimiento. Si nosotros les enseñamos a nuestros jóvenes a autorregularse, a ser autónomos, a manejar sus habilidades y a demostrarlas, obviamente ellos van a adquirir más fácil el conocimiento desde cualquier área. Lo importante es utilizar lenguajes claros y pautas claras para que ellos puedan lograr este tipo de habilidades. De igual manera, Profe, claro. perdón la intervención. A este punto, un profesor, el profesor Ricardo Augusto Tolosa, nos cuenta un poco retomando la pregunta que nos hiciste al principio y es respecto a, para nosotros, ¿qué es la evaluación? Él nos cuenta y nos dice que la evaluación implica el reconocimiento de adquisición de conocimiento y la aplicación reflexiva del mismo. Por tanto, no puede ser aislado y debe hacer parte de la formación integral del futuro profesional o del posgraduado. Muchas gracias, profesor Ricardo, por tu participación. Excelente, muchas gracias. Gracias a Ricardo. Y eso sí es, profesor, clave que nosotros también reconozcamos dos aspectos de la evaluación. Uno, que la evaluación obviamente me permite a mí reconocer el aprendizaje de mi estudiante. Ahí es cuando nosotros hablamos de la evaluación para el aprendizaje. Pero también tiene un plus la evaluación, y es que me permite a mí pensar y resignificar mi práctica pedagógica, la práctica que yo estoy realizando, que también yo estoy haciendo mis acciones en el aula para que el otro, el estudiante, aprenda y demuestre su aprendizaje. Entonces, ahí es donde estamos hablando de una evaluación de la enseñanza. Clave que entonces allí ya vamos con dos tipos de evaluación. Evaluación para los aprendizajes y evaluación de la enseñanza. Que esto no se veía en la educación tradicional. Esto se vio ahorita ya a partir de los paradigmas socioconstructivistas y más cognitivistas, donde vemos cómo también el maestro, como un actor fundamental en el proceso educativo, porque nosotros seguimos teniendo un protagonismo, suma más el protagonismo del estudiante, pero nosotros acompañamos a ese estudiante en su proceso formativo. Por tanto, la evaluación de la enseñanza permite que nosotros los maestros organicemos nuestras acciones, replanteemos lo que estamos haciendo, adecuemos cada una de esas estrategias y seamos más asertivos y pertinentes para lo que les estamos brindando a nuestros estudiantes.
Y Dianita, muchas gracias por colaborarme con la lectura de lo que van compartiendo los profesores en el chat. Así lo hacemos más dinámico. Bien, vamos entonces con otro concepto de evaluación desde una perspectiva de Popan, donde él también nos habla de que la evaluación ya lo consideramos como un proceso planificado. Inclusive, este proceso es el que me permite a mí ajustar los procedimientos o las acciones que yo tengo en la enseñanza, como lo decía anteriormente. Pero también lo más importante es que la evaluación, cuando nosotros la hacemos más tranquila, la hacemos más reflexionada en el aula, va a permitir, y ahí ya pasamos de que el estudiante se preparaba para la evaluación, preparándose para lo que el maestro quiere que responda, sino que él ya se prepara y utiliza una técnica propia que permite que él verdaderamente interiorice y se den aprendizajes en profundidad. Esto entonces nos motiva a revisar bibliografía. Les voy a sugerir dos grandes autores que son Profe Diana, muy perdón. fáciles de leer. ¿Sí? No estamos viendo la proyección de la presentación. Nuevamente, si la puedes compartir. Les voy a presentar dos referentes bibliográficos que ustedes pueden ir leyendo, que es de fácil lectura, que no es difícil, porque a veces algunos profesionales dicen, ese lenguaje que utilizan en educación sí que es difícil. Pero entonces estos dos autores nos van a permitir reconocer algunas perspectivas de la evaluación, teniendo en cuenta lo que vivimos hoy, teniendo en cuenta las características de nuestros jóvenes, teniendo en cuenta también las características de nosotros los maestros de lo que llevamos de este siglo XXI. Y es Neusan Martí. Ella plantea en su libro de 10 ideas claves para evaluar algunos acercamientos de cómo nosotros los maestros podemos mejorar nuestras prácticas evaluativas. Y uno de los planteamientos fuertes que ella nos hace es, solo aprende quien se autoevalúa. O allí sale esa palabra de autoevaluación, otro tipo de evaluación que ahora más adelante les voy a contar porque también ahorita vamos a tener ese espacio de, bueno, esto ya está, ya sabemos que hay que mejorar la evaluación, pero ¿cómo lo voy a hacer? Ahorita vamos a hablar sobre qué acciones debemos hacer los maestros en educación superior para mejorar esos resultados de aprendizaje que nos lo dice el mismo decreto 1330, de cómo esos resultados de aprendizaje debemos de tenerlos en cuenta en cada una de nuestras asignaturas. Y otro gran pedagogo, que es Ángel Díaz Barriga, él trabaja esa relación entre la didáctica y el currículo. Y específicamente nos plantea que hay un cambio educativo a nivel mundial, pero muy fuerte a nivel de Latinoamérica, frente a la evaluación. Y cómo nosotros los maestros somos agentes de esas reformas que se están dando y cómo nosotros al transformar nuestra práctica transformamos los procesos de nuestros estudiantes. Son dos grandes autores que ustedes pueden mirar. Ellos tienen inclusive algunos libros y algunos artículos expuestos en internet. En Google Académico también lo pueden revisar y a partir de allí ampliar un poco este panorama de la evaluación en educación superior. Por tanto, aquí ya hay una primera apuesta fuerte sobre, vamos a dejar a un lado el concepto de la evaluación como solo mirarlo como la calificación, vamos a trascender más y la apuesta de la evaluación formativa es pensar una evaluación que me permita a mí reconocer la realidad de la enseñanza y del aprendizaje, pero que también atienda a las diferentes modalidades a distancia y de la virtualidad. Clave entonces esto porque obviamente la evaluación atiende a todas esas transformaciones que se dan en la enseñanza y el aprendizaje, pero cómo también empieza uno a relacionar todo esto de incorporar herramientas TIC y cómo el ambiente virtual me incide notablemente en la evaluación. Por tanto, traje 5 tips claves que vamos a tener en cuenta
que yo espero que ustedes, profesores de la Universidad Nacional, digan, claro, voy a empezar a cambiar un poco eso que yo venía haciendo, porque es que eso yo no lo tenía claro o no lo había incorporado dentro de mis acciones. Y uno es que tengamos claro cuáles son los criterios de evaluación que voy a establecer con mis estudiantes. Por muchos años los maestros lo hicimos solitos y hacíamos los criterios, que era lo que yo quiero evaluarle a mis estudiantes, y poco los concertábamos con ellos. De ahí que es relevante que establezcamos en las primeras clases con nuestros estudiantes, dentro de la didáctica lo decimos, y es el contrato didáctico, cómo yo establezco esos criterios. Yo establezco un diálogo. Ojo, la evaluación es un proceso comunicativo, por tanto me permite a mí dialogar con el estudiante sobre cómo vamos a evaluar el proceso de la asignatura o de la materia. Vamos a tener en esta parte que estamos viviendo hoy día, e inclusive también dentro de la presencialidad, vamos a tener claro un cronograma de actividades. ¿Qué se evalúa en la clase? Cada cuánto hay un tipo de estrategia evaluativa que va a permitir ir reconociendo cómo vamos en el camino, si hay que hacer ajustes, si hay que hacer algunas modificaciones que permitan fortalecer los aprendizajes que se adquieren. Claro, profes, hay que dar porcentajes a las actividades que realizamos. Y esto también va dentro de esos mismos criterios y dentro de ese mismo cronograma. Que el estudiante tenga muy claro por qué le vamos a hacer un examen en las semanas, en la segunda semana, en la tercera semana, en la cuarta semana, porque un trabajo tiene un porcentaje, porque hay una evaluación final con un porcentaje. O sea, hay que darle esa claridad al estudiante para que él también cambie su pensamiento de que solamente el profesor se está llenando de notas y al final lo que nos quiere es rajar, o ese profesor nunca nos saca notas y al final con un solo examen nos va a perjudicar el proceso. Otro tips importante, y ya lo habíamos hablado también al inicio, es identificar los estilos de aprendizaje. ¿Cómo aprenden nuestros jóvenes? ¿Cómo aprenden ellos con las herramientas que tenemos, con las condiciones que tenemos sociales, culturales, económicas? Todos estos ambientes socioculturales inciden obviamente en el proceso educativo, pero también mirar cuáles son los ritmos y las habilidades que ellos tienen. Y finalmente, hay que hilar muy claro las rúbricas de evaluación, que ellos sepan por qué hay unos criterios muy claros y hay unos niveles de desempeño que ellos deben ir logrando para poder tener la nota, para poder ganar la materia con una muy buena nota, o también hacerlo reflexionar desde la rúbrica de lo importante que es hacer unos buenos trabajos, hacer unas buenas intervenciones, tener una participación activa y propositiva en la clase, porque esto obviamente va a permitir que él adquiera las competencias y que obviamente cumpla con ese perfil que deseamos. ¿Cómo vamos hasta ahí, profes? Si hay alguna pregunta. Bueno, mientras Eh, los profes se animan, bueno, profe, si quieres hacer una intervención, claro, tienes la palabra. no, mira, yo tengo una pregunta. Hace un rato tú planteabas que uno de los aspectos clave era como aprender a reconocer en cada estudiante cómo aprende dicho estudiante, ¿cierto? Ahora, desde el punto de vista virtual, ¿cómo reconocer eso? Cuando lo que yo, no sé si le pasa a los otros profesores, lo que yo he logrado notar en todos los encuentros que tengo con los estudiantes, es que realmente son supremamente pasivos, ¿no? Eh, y esa pasividad a veces es inquietante porque no es fácil reconocer definitivamente cómo cada uno tiene una estructura de aprendizaje adecuado. Además que es muy complejo porque evidentemente si es difícil hacerlo de manera presencial, ahora de manera virtual pues se vuelve complicado. Entonces, ¿qué estrategia para poder alcanzar eso? Esa sería como la inquietud.
Bueno, muchas gracias, profesor Ricardo. Es importante que cuando nosotros estamos en este medio de la virtualidad establezcamos unas reglas de participación. Entonces, a algunos profesores les gusta, por ejemplo, que el estudiante para iniciar por lo menos active su cámara y dé un saludo. Otros profesores lo que hacemos es estarles pidiendo que participen en el chat. Miren que yo, por ejemplo, ahorita les pedí que, ¿cuántos estamos? Estamos 18 personas y solamente una persona respondió y somos los maestros los que también queremos pues como incentivar esa participación. Entonces la idea es decir, bueno, ya participó Ricardo, yo espero que participe Ángela, yo quiero que participe Guillermo, Carla, ¿cómo estás? O Luis Carlos, por favor, ¿cuál es tu aporte? Ahí a ellos hay que hacerlos participar mucho, ¿sí? Y esta es una manera, las preguntas directas son claves. ¿Y cómo yo me doy cuenta a través de la virtualidad de cuáles son esos múltiples aprendizajes? Pues desde las diferentes estrategias que nosotros tenemos como maestros. Entonces yo puedo hacer preguntas en línea, yo puedo abrir, por ejemplo, una Padlet. La Padlet es un muro colaborativo donde yo voy a empezar a identificar y todo, y como a nuestros jóvenes les gustan las cosas innovadoras, entonces ellos van a entrar y van a ir respondiendo a preguntas que yo voy a ir dando para que ellos me muestren cómo es que aprenden. Entonces, también yo tengo que ser capaz de empezar a percibir y recibir esa información, de que tengo algunos que aprenden más cuando yo los pongo, por ejemplo, el trabajo en equipo. Hay otros que aprenden más desde lecturas. En cambio, hay otros que aprenden más desde la clase magistral que hace la maestra, pero hay otros que aprenden más desde viendo un video y yo tengo que empezar a identificar todo eso desde uno de los tipos de evaluación, por ejemplo, que es la evaluación diagnóstica, que tiene como finalidad determinar cuál es el estado inicial de mis estudiantes. Y el estado inicial no solamente desde su nivel cognitivo o desde su apropiación de conocimientos, de conceptos claves que yo necesito que él sepa para mi clase, sino también desde esas habilidades que yo tengo que identificar. Ah, es que mira que en este grupo tengo unos que aprenden más desde, y uno empieza a identificar cómo es que ellos aprenden de una manera más efectiva. Y de ahí miremos lo que yo les decía ahora, la importancia de tener muchas estrategias en el aula. ¿Para qué? Para que yo en algunas clases incido más fuerte en los aprendizajes de los que son visuales, pero en otra clase voy a llevar es un taller de trabajo colaborativo, entonces voy a permitirle a los que son más comunicativos que también se potencialicen más en esa clase. Y así, desde diversas actividades, yo puedo hacer que ellos desarrollen esos procesos de pensamiento que necesitamos que ellos tengan, pero que se satisfaga todo el grupo desde diferentes posturas. Es así como entonces el maestro virtual, como lo estamos enfrentando hoy, en su planeación debe ser muy versátil, debe tener en cuenta la cantidad de formas que tenemos y ahorita les voy a mostrar en esa partecita. Yo sí agradezco a Ricardo que nos dio su aporte sobre la evaluación. Si algún otro profe también quiere ir aportando, lo podemos hacer. Esto sí, bueno, otra cosa, ¿cómo hacerlos también que participen más? Hay expresiones como, bueno, claro que se da, por ejemplo, más en Zoom, que ellos pueden ir, uno les coloca, están de acuerdo, y todos pueden ir haciendo gestos de la manito, pueden ir aplaudiendo en la clase. Para mí es vital, por ejemplo, cuando yo finalizo las clases con mis estudiantes, es decirles, la idea es que ustedes durante la clase vayan construyendo un mapa conceptual. Yo utilizo mucho el mapa conceptual, porque yo voy a hablarles de un tema y les coloco el tema. Y al final quiero que cada uno me muestre su mapa conceptual de cómo entendió el tema, cuáles fueron las interpretaciones, cuáles fueron las principales características de la categoría que les estoy explicando. Y de esa manera el estudiante no va a tener tiempo de ir a hacer otras actividades, porque muchas veces eso nos va a pasar, que somos dando la clase y el estudiante es en otro lugar de la casa, simplemente deja el computador prendido y no hay una participación del estudiante y mucho menos va a haber un aprendizaje. Por tanto, por ejemplo, al final de las 2 horas de la clase de ustedes le dicen, listo, envíenme por la plataforma o aquí mismo por la clase que estamos teniendo en nuestra aula virtual, envíenme en un mapa conceptual con el resumen de la clase de hoy. Pero es ya, o sea,
haciéndolo tan participativo que no es, mándamelo dentro de 2 horas o mándamelo mañana, no, así como lo hiciste, mándamelo ya. Y así, durante esas 2 horas, el estudiante está sentadito, muy atento a lo que le estamos explicando, y él está construyendo, él está reflexionando allá y él está moviendo todas sus estructuras y está haciendo una producción en el aula. Voy a seguir compartiendo mi presentación para que observemos entonces otros tipos de evaluación y otras estrategias que nos van a permitir fortalecer nuestras clases en la virtualidad y obviamente todo el proceso evaluativo. Bien, muchísimas gracias, profe Diana. Hasta este momento voy a hacer una recapitulación rápida de, mientras leemos las preguntas que nos están haciendo por el chat, de lo que nos has compartido en esta sesión. Y es, la primera, que me parece muy importante, es incluir ese nuevo paradigma respecto a la evaluación, pasar de la evaluación cuantitativa a la evaluación cualitativa, que está enfocada en diagnosticar, en buscar causas, en esa relación bidireccional, no solo basado en la enseñanza, sino también en el aprendizaje. Y teniendo un poco en cuenta lo que nos compartía el profesor Ricardo, que es reconocer al estudiante que estaría enfocado, como tú lo llamaste o lo mencionaste, en evaluación para el aprendizaje. Y reflexionar frente a mi práctica pedagógica, que el profe Ricardo lo mencionaba, y tú lo llamaste evaluación de la enseñanza, que también me parece muy interesante. Hablaste también de la evaluación formativa, que habla un poco de esos criterios, tener en cuenta esos criterios de evaluación al momento de hacer esa evaluación formativa, de establecer un cronograma, de tener unos porcentajes claros y de atender un poco esos diferentes estilos de aprendizaje y ritmos y habilidades de aprendizaje que tienen los estudiantes. Bien, vamos a resolver entonces unas preguntitas que hay en el chat. Ángela María Orozco nos pregunta, profe, se llama la atención la idea que planteaba sobre la evaluación como un proceso comunicativo. ¿Es posible ampliarlo en clave de la negociación efectiva y cómo se teje la relación docente-estudiante? Mira, la didáctica es muy clara cuando nos dice que tanto el profesor como el estudiante somos agentes de aprendizaje. Y en ese diálogo de comunicación es cuando yo establezco con mi estudiante cuáles son las orientaciones, cuáles van a ser las pautas que vamos a tener para que él aprenda satisfactoriamente de ese conocimiento que está allí y que uno como maestro ya ha tenido una experiencia y un mayor abordaje en ese tema específico, pero que lo que queremos es acompañarlo a él, a que él lo indague más, lo apropie, haga uso de ese conocimiento y luego haga una transferencia de él. De esto es clave la gestión del conocimiento educativo, de cómo nosotros tenemos ahorita ese proceso de comunicación con el estudiante. Nosotros no tenemos seres o no tenemos muchas personas allí en el aula que no sienten ni piensan, por el contrario. Si yo reflexiono como maestro que yo tengo en el aula 40 personas que tienen emociones, que tienen sentimientos, pero que tienen toda una capacidad para aprender, yo tengo por medio de mi proceso comunicativo que transmitirles a ellos confianza de que ellos van a aprender en mi asignatura. Si yo no le doy esa confianza al estudiante de que él lo que va a hacer es aprender y que es un beneficio para él, pues obviamente ahí ya hay una ruptura. Por lo tanto, es muy importante que haya una muy buena relación entre el estudiante. Esto aquí se llama un poco también desde la perspectiva de la alteridad, y cuando hablamos de alteridad en educación, como nos lo plantea Levinas, entonces él dice, ¿cómo el otro me afecta? Pero yo también cómo afecto al otro. ¿Cierto? Entonces, ambos nos estamos afectando y ese proceso comunicativo es vital, ya que nos va a permitir establecer claridades y juntos adquirir ese conocimiento, transformarlo y hacerlo útil en la vida de los estudiantes. Ahí también va muy de la mano cuando nosotros decimos hay que comunicarle claramente al estudiante el conocimiento, porque si él lo asimila fácilmente, pues él lo va a poder reconocer y utilizar, pero lo más importante es que él le va a ver utilidad en las situaciones de la vida. El joven de hoy
requiere toda la claridad de para qué me va a servir eso que mi profesor me está enseñando. Y es misión de nosotros los maestros mostrarle la utilidad de ese conocimiento al estudiante en situaciones reales, en cómo en el mundo real, en el mundo de la vida, yo voy a hacer útil toda esa teoría o todos esos procedimientos o todas esas leyes que mi profesor me está enseñando. De ahí la importancia de tener una buena transposición didáctica del conocimiento. Bien, profes, vamos entonces con la presentación. No veo más preguntitas, ¿cierto, Diana? No, hasta ahora no hay más preguntas. Daríamos paso entonces a que continúes. Muchas gracias, Muchas dice gracias, Ángela María. Ángela. Ajá. Muchas Ángela, gracias, eh, Ángela. eh, para que proyectes nuevamente la presentación. Muchas Sí, gracias. señora. Bien, entonces, ya llevamos dos tipos de evaluación, para que vean todos los tipos de evaluación que existen, la evaluación de la enseñanza y la evaluación para el aprendizaje. Ahora vamos con otros tres tipos de evaluación. Entonces, uno más que todo en la universidad dice, bueno, pero yo ¿cómo evalúo en la universidad? Tres procesos claves y con una función desde los agentes educativos y es la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación. Y algunos pensamos, pero es que si yo hago autoevaluación, este muchacho se va a colocar la mejor nota para subir el promedio. Efectivamente eso pasa cuando no hay claridad en los criterios. Por eso es importante que si vamos a realizar o le vamos a dar un porcentaje a una nota que ellos den desde la autoevaluación, les demos desde una rúbrica de autoevaluación qué es lo que él tiene que autoevaluar. Su participación en clase es la adecuada, llegaste puntual a todas las asesorías, presentaste los trabajos con calidad y con buen argumento, realizaste un debate académico frente a las diferentes posturas de los compañeros y el de la maestra. Él obviamente tiene que leer los criterios y a partir de allí decir, claro, yo sí hice esto, esto no lo hice tanto. Y ya luego, cuando yo entro al proceso de coevaluación, es cuando yo le hago reflexionar al estudiante si lo estaba haciendo de la manera adecuada o si todavía hay algo que no lo hizo bien para que él se dé esa nota en la autoevaluación. Y la heteroevaluación, cuando ya la hacemos entre pares y obviamente se permite la retroalimentación de todos. Clave entonces que nosotros, maestros universitarios, utilicemos diferentes momentos la evaluación, pero también con diferentes finalidades. Y aquí hay autores, por ejemplo, como Castillo y Cabrerizo, que nos hacen todo un reconocimiento de la evaluación y el currículo en la universidad y nos plantean, por ejemplo, estos 6 tipos de evaluación. Es la misma evaluación, solo que con funcionalidad o con una intencionalidad pedagógica diferente. Cuando iniciamos nuestro semestre, cuando iniciamos un tema, cuando iniciamos una unidad didáctica, esa es una evaluación que la llamamos una evaluación inicial, porque estamos empezando un periodo académico. Pero a la vez yo la reconozco como una evaluación diagnóstica porque me permite reconocer en qué estado están mis estudiantes, si ya tienen esos presaberes o preconceptos que yo necesito que ellos asimilen para yo poder dar la temática que me toca dar, dado mis contenidos programáticos. De ahí que es importante esa diagnóstica porque obviamente yo ahí mismo pongo mis alertas y digo, este grupo necesita que yo le refuerce en X y Y temáticas. O por el contrario, vienen también del semestre anterior, que el profesor también fue muy bueno y muy comprometido, que ya les dio todos esos presaberes y llegan también que yo puedo aprovechar todo ese potencial y ser mucho más fuerte en mis temáticas y también tener un avance significativo en ello. Pero entonces también durante todo el semestre, durante toda esa unidad que estoy trabajando con ellos, yo puedo hacer varias evaluaciones que son procesuales. Ojo, la evaluación no es solamente el examen. Yo puedo evaluar con múltiples estrategias que ahora las voy a mencionar. Ojo, ¿cómo yo evalúo procesualmente? Yo evalúo en las clases, yo evalúo cada 2, 3 temáticas, yo evalúo todas las clases. Pero lo más importante es que esa evaluación la hagamos con una finalidad y es la evaluación formativa.
que es la apuesta que quiero hoy dejar clara en esta reflexión, y es una evaluación formativa que me permite realizar procesos de retroalimentación, o lo que otros autores llaman el feedback. Eso que yo le estoy revisando a mi estudiante y se lo estoy revisando y me estoy dando cuenta que él tiene vacíos, que todavía no comprende las fórmulas que yo le estoy enseñando, que todavía no hace bien los procedimientos, que las teorías están totalmente desarticuladas, que él no es capaz de hacer una buena maqueta, que él no es capaz de hacer un buen ejercicio, un buen análisis en contabilidad, un buen análisis estadístico. Si yo me estoy dando cuenta que él no es capaz, ahí es cuando yo tengo que decir de qué otra forma le puedo enseñar a este joven. Y hacer la retroalimentación es mostrarle al otro en qué estamos fallando, en dónde es que debe mejorar para que alcance el logro esperado. Y cuando hacemos obviamente un cierre de semestre, cuando hacemos un cierre de unidad o de una temática, esa se llama una evaluación final, que es la que me permite reconocer una finalidad sumativa, obviamente todo lo que hemos recogido durante ese trayecto de lo educativo. Listo, ahora, específicamente, ya sabemos que hay muchos tipos de evaluaciones, pero bueno, yo quiero llegar al aula y hacer otros procesos de innovación. ¿Qué puedo hacer yo en el aula? Puedo utilizar, por ejemplo, clave, y son de los más exitosos, de los que mejores resultados nos han demostrado a partir de diferentes o tesis de maestría, tesis de doctorado y diferentes investigaciones que se han hecho. Aprendizaje basado en problemas. Si yo llevo a mi clase diferentes estrategias como el aprendizaje basado en problemas, me va a permitir que el estudiante pueda reconocer múltiples informaciones, reconocer múltiples problemas que también él luego va a tener cuando sea un profesional y que las resuelva de la manera más efectiva. ¿A partir de qué? De los insumos que yo le estoy dando como docente en las explicaciones, en las clases magistrales que yo le doy. Pero aquí el aprendizaje basado en problemas permite que haya un trabajo más autónomo del estudiante. Entonces, aquí es cuando usted dice, bueno, yo estuve con él 2 horas esta semana, pero la otra semana no me voy a sentar con ellos. Les voy a dejar unas estrategias para que ellos no solamente repitan teoría, sino que ellos utilicen eso que yo quiero que ellos aprendan en situaciones reales. Otro, también lo llamamos como estudios de casos. En los estudios de casos hay mucho trabajo con textos, hay mucho trabajo con videos, hay muchos trabajos con diferentes, pueden buscar allí en diferentes bases de datos, o sea, hay una búsqueda por parte del estudiante. Y él, a partir obviamente también de esa teoría que nosotros le damos, puede hacer una aplicación y resolver efectivamente esos casos. Ojo, es importante que esto que yo le dejo al estudiante como tarea lleve una valoración evaluativa, pero también lleve un proceso de retroalimentación en clase. Ahí es cuando hacemos vida lo que ellos hacen de manera independiente, porque recordemos que la parte de la virtualidad o la distancia tiene un mayor porcentaje de trabajo independiente de los estudiantes. Nosotros con ellos trabajamos unas horas, pero ellos luego en sus casitas tienen que trabajar más tiempo independiente para poder decir que hay una relación de los créditos. Aprendizaje basado en proyectos, y eso ustedes desde la Nacional son expertos en que los estudiantes realicen proyectos. Entonces, de igual manera, es establecer para qué nos va a servir esos proyectos, es darles roles y responsabilidades, es darles el impacto que va a tener esos proyectos. Y allí también desarrollan muchas habilidades desde la lectura, desde la formulación, desde el diseño de procesos, de productos, pero como también esa estrategia me va a permitir a mí al final evaluar toda esa participación del estudiante, y aquí no tiene copialina, mire que aquí el estudiante no tiene que repetir memorísticamente, sino que lo estamos poniendo es a producir, a que él verdaderamente piense, a que él sea un sujeto crítico, que sea un sujeto propositivo, porque nada de esto puede ser repetido o nada de esto puede ser ya hecho, sino que él lo tiene que inventar, él tiene que crear, tenemos que llevarlo a esos estados de pensamiento.
Y estas son más pequeñas, que son las que yo les digo que podemos utilizar en las clases para que el estudiante no se nos distraiga, para que el estudiante no se quede acostadito, viendo o escuchando solamente a la profesora 2 horas ahí dando la clase, sino que lo hagamos más interactivo, más participativo. Y son redes semánticas, árboles de ideas, cuadros sinópticos, cuadros comparativos, todo lo que son mapas mentales, algo que también usted puede evaluar rápido, porque tampoco nos podemos llenar con 40 trabajos para revisar con una cantidad de hojas, porque no tenemos el tiempo. Entonces, yo estoy en una clase y yo voy viendo cómo va construyendo mi estudiante un mentefact, un mapa, un cuadro nociológico, pero que yo vea que él sí está, obviamente, atendiendo a lo que yo le estoy compartiendo, porque es que uno en la clase presencial es más fácil ver eso. Inclusive uno a veces en lo presencial también ve el que está hablando por celular, el que está chateando, el que está pensando en la novia, menos en mi clase. Pero entonces eso también nos va a pasar en lo virtual, pues nos está pasando. Pero cómo entonces estas estrategias que yo puedo evaluar me van a servir a mí para mantener la atención de mi estudiante y para poder propiciar un mejor ambiente en el aula virtual. Yo puedo trabajar con ellos todo lo que son juegos de roles, lluvias de ideas, debates, entrevistas y que hagan blogs. Que les encanta mucho toda esta parte de las redes sociales. Listo, ¿cómo las podemos incorporar? Aprendamos también un poco de toda esa de todo ese dominio de las redes que ellos tienen y cómo eso puede ser una mediación para nosotros favorecer los aprendizajes. Les traigo aquí 3 claves de herramientas tecnológicas que ya ustedes de manera independiente o en otra sesión podemos trabajar. Y son herramientas que nos permiten evaluar en una educación no presencial como la que estamos viviendo en este momento. EducaPlay y Kahoot son 2 plataformas que permiten hacer evaluaciones con preguntas. Entonces yo hago preguntas o abiertas o preguntas cerradas o preguntas de selección múltiple, como las tradicionales que sabemos hacer en la educación presencial. Y ellos, cuando ingresan a estas plataformas, uno diseña la encuesta para que tenga un tiempo y para que ellos vayan desarrollando la encuesta o las entrevistas y vayan respondiendo y yo vaya viendo el progreso de mi estudiante. Pero también yo necesito hacer un debate porque necesito ver cómo está la parte argumentativa, necesito ver cómo está la parte propositiva, la parte de análisis de mi estudiante. Entonces también allí estas 2 plataformas nos permiten determinar ejercicios como los debates o las encuestas. Aparte de eso, como ustedes manejan tantas temáticas con unas teorías muy amplias, ustedes pueden colocar allí, dentro de las mismas evaluaciones, videos, imágenes, gráficos, y que a partir de la visualización de ellos, el estudiante tenga que empezar a dar unas respuestas o a construir las respuestas para que sea evidenciado su proceso de aprendizaje. Y una que tenemos todos y que quizás es la que más hemos utilizado es la de Google Forms, que es dentro de nuestro correo de Gmail, dentro de los correos de la universidad, en la parte donde yo digo que abramos pues como toda la parte de las otras aplicaciones de Google, allí vamos a poder hacer la construcción de nuestros formularios que nos permite tener preguntas abiertas, preguntas cerradas, pero que a la vez Google Forms me va a arrojar todos los resultados estadísticos. Entonces allí yo también le puedo llevar todo el proceso al estudiante, yo puedo hacer análisis de esas respuestas que fueron abiertas, pero Google también me muestra las que son cerradas y ya me arroja la nota, 8 de 10 o 4 de 5, dependiendo del número de preguntas y de acciones que yo estoy requiriendo en la evaluación. Y en la nacional, como en otras universidades de acá de Manizales, estamos utilizando la plataforma Moodle. Allí es donde cada uno de nosotros, dependiendo de nuestras asignaturas, tenemos nuestras áreas. Ojo con esto, esta plataforma es rica en posibilidades para interactuar con mi estudiante. ¿Yo cómo puedo hacer una evaluación con mi estudiante por medio de la plataforma Moodle? A través de un foro. Ustedes saben que los foros
permiten no solamente la comunicación en un tiempo más cercano, sino que permite yo establecer una pregunta o una pregunta importante, o sea, una pregunta con sentido, una pregunta que permita que me de orden superior, que permita que el estudiante tenga que pensar y construir una respuesta. Y yo empezar a ver las respuestas de mis estudiantes y yo la puedo retroalimentar dentro del mismo foro. Ustedes ya tienen la capacitación de Moodle y pueden, y también ya algunos ya la están aplicando. Como la evaluación permite, obviamente, el foro me permite hacer evaluación con retroalimentación. Otro tipo de evaluación, desde una tarea. El link de tarea es cuando entonces ya ustedes simplemente le dicen, vea, desarrolla este taller, le mandaron 100 ejercicios prácticos al estudiante y el estudiante en un tiempo específico, por eso les digo yo la importancia del cronograma y las fechas, debe subir la tarea y ustedes luego retroalimentan o simplemente miran cuáles son los aciertos y los desaciertos y asignan la valoración respectiva. El portafolio también es otra de las herramientas, porque allí yo ya veo paso a paso qué va construyendo. El portafolio lo utilizamos más que todo para aquellas asignaturas que estamos construyendo proyectos. Entonces, ¿cómo voy formulando yo el problema? ¿Cómo voy formulando antecedentes? ¿Cómo voy formulando objetivos? ¿Cómo voy haciendo todo el estado del arte? ¿Cómo empiezo a construir todo un referente teórico? Bueno, el portafolio es una herramienta también que pueden ir mirando cómo la adaptamos atendiendo a las características de nuestros currículos. Y otra que está allí en Moodle es la wiki, que me permite ya más un trabajo colaborativo, donde todos en una sola wiki van a, o armo varias wikis y los hago por grupos, y cada estudiante tiene que participar. Y yo como dueña de ese curso, puedo observar, bueno, Esteban aportó esto, Felipe aportó esto, mira que Sarita aportó esto y fue tan poquito, mira que Sarita no cogió la idea, o Sarita no tiene la capacidad para argumentar bien lo que queremos argumentar en la wiki, y allí ver un trabajo también colaborativo muy interesante, porque entre los mismos estudiantes se ayudan, y entre estudiantes más fácil se dan también los procesos de aprendizaje. Estas son simplemente como 4 también ideas que yo les decía, podemos rescatar ese gran instrumento o esa gran plataforma que tenemos, y es la plataforma Moodle, que nos sirve mucho para de una vez utilizarlas desde los procesos evaluativos que tenemos nosotros los maestros. Bien, entramos entonces como a las reflexiones finales, profes, de cómo entonces la evaluación lo que nos permite es favorecer todo lo que pasa en el aula, pero en un favorecimiento hacia nosotros los maestros, para que obviamente tengamos mejores prácticas en el aula, pero que todo esto también lleve a que el estudiante realmente aprenda desde una evaluación formativa que permite ante todo es hacer procesos de retroalimentación. Dianita, si hay alguna intervención por parte de los profesores. Ok, muchísimas gracias, Diana, por tu intervención y por todas estas herramientas y todo este conocimiento que nos traes en esta sesión. Abrimos entonces un espacio de pronto para preguntas o reflexiones, ideas finales que los profes quieran aportar. Los invitamos entonces a la participación. Lo podemos hacer entonces por el chat, escribiendo pues como esa opinión, o dándoles la palabra, asignando un turno para darles la palabra. Bien, mientras los profes, Luis Carlos quiere hacer una intervención. Luis Carlos, tienes la palabra. Bueno, me quedo pensando como en 2 cosas y, bueno, aprovechando que mi compañera Aura, que también trabaja conmigo y hacemos estos apoyos con los chicos, pienso en el tipo de estrategias que nosotros tenemos diseñado y cómo a través de la formación o de la evaluación formativa se pueden cumplir cada uno de estos objetivos. Ejemplo, nosotros hacemos mucho énfasis en algunas actividades tipo distribución del tiempo. Los chicos vienen buscando temas de técnicas de estudio y lo que encontramos es una necesidad genuina frente a la metacognición, con la intención de que ellos supervisen constantemente su aprendizaje y controlen la posibilidad de hacerlo.
Y entre las estrategias lo que buscamos es que los estudiantes se conviertan obviamente en unos gestores de aprendizaje, que se conviertan en estratégicos en la medida en que logren identificar, uno, cuáles son las diferentes técnicas que se les brindan, dos, entender qué, cómo y cuándo utilizarlas, tres, hacemos también ese fortalecimiento, identificación de cómo funciona la atención, la concentración, la memoria, con sus diferentes fases y demás, con la intención de que esto en la medida en que se fortalece, se trabaja y demás, pueda ser automático, ¿cierto? Que ellos con base en esas características del fortalecimiento de sus competencias las puedan aplicar en cualquier contexto. Entonces, la reflexión es simplemente de que apoyamos, obviamente, ese trabajo de aprendizaje autónomo con los estudiantes, con la intención también de impactar, de modificar y de llevar esto a las diferentes dinámicas que tienen los docentes frente a la planificación de su clase, al ejercicio de sus metodologías para dictar sus cursos y demás, y en este caso también llevado al componente de evaluación. Entonces, por ese lado me parece muy interesante saber de que estamos por lo menos en la misma sintonía, no solo para el trabajo con estudiantes, sino también los apoyos que a través de estos encuentros se le están dando a los docentes. Muchas gracias, profesor Luis Carlos. Es Muchas importante, gracias. aquí yo sí quiero resaltar, y yo siempre se lo digo a los profesores con los cuales yo comparto en las otras universidades, y es que el rol del maestro es tan vital y nosotros somos el ejemplo de nuestros estudiantes. Si nosotros somos organizados, por ejemplo, con esos cronogramas, con esas actividades que hacemos, de la misma manera ellos van a empezar a hacerlo, y más desde la virtualidad, que ellos son los que tienen que regular en qué momento hacen los trabajos, en qué momento yo voy a subir la tarea o voy a subir el taller que mi profesor me colocó. En la virtualidad ellos son muy dados a, profe, danos una semana más. No, desde el principio del semestre yo tengo que ser muy claro con el estudiante, estas son las fechas. ¿Qué es que se me cayó el internet y ya lo iba a enviar? No, es que uno no puede dejar para el último día enviar los trabajos. Entonces hay que recalcar mucho eso, y nosotros somos el ejemplo para ellos, y con un lenguaje y una comunicación fluida con ellos, pues obviamente se facilitan los procesos con los estudiantes. Muchas gracias a Luis Carlos y a profesora Diana por la intervención. A este punto la profesora Snyder nos dice, la profesora Diana podría ampliar el manejo de la herramienta de Google Forms. Gracias. Claro que sí. Bueno, mientras tú nos Comparto ejemplificas un pantalla. poco, exacto, y nos ejemplificas un poco esta herramienta o el uso de Google Forms, voy a hacer un breve resumen un poco de lo último que nos mencionaste, ¿sí? Y teniendo en cuenta también la intervención de Ángela, en donde nos preguntaba o te preguntaba específicamente en cómo tejer esa relación docente-estudiante. Y nos mencionabas o nos direccionabas un poco en que en la gestión del conocimiento, ¿cierto? Y que había que tener en cuenta las emociones, ¿cierto? Que finalmente los estudiantes pues son seres humanos y ante todo hay unas situaciones alrededor que influyen en ese proceso del aprendizaje. Todo esto basado obviamente en la comunicación y contándoles un poco a los estudiantes el para qué, ¿cierto? Y la utilidad de efectivamente lo que hacemos, ¿sí? También hablabas de la evaluación para la enseñanza y la evaluación para el aprendizaje y finalmente nos mostrabas una triada. Pues yo la llamé triada, pero pues son básicamente la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación, que es importante, ¿cierto? Obviamente que haya claridad desde el inicio de la clase y que se muestre evidentemente hacia dónde va enfocado ese proceso evaluativo. También nos hablabas de esa evaluación procesual para llegar a la evaluación formativa y nos hablabas también un poco del feedback, ¿cierto? Que efectivamente es un proceso, que no es esa nota final, sino que es un proceso de cierta forma acumulativo que nos lleva finalmente a, a esa evaluación. Y nos ejemplificabas
y nos mostrabas una lista de estrategias didácticas y de herramientas tecnológicas para evaluar, en este caso, en la educación de manera no presencial. Entonces, te damos la palabra para que nos muestres un poco de cómo funciona o cuál sería el manejo de esa herramienta de Google Forms. Bueno, cuando nosotros estamos en nuestro correo de Gmail, encontramos acá al lado de nuestra presentación unos circulitos, ¿cierto? Esto significa que vamos a ingresar a las aplicaciones de Google. Vamos a dar clic allí y bajamos un poquito hasta que encontramos la palabra formularios. Otros también lo llaman Google Forms. Es lo mismo. Y acá simplemente lo que nosotros queremos es decir que vamos a crear, o ya hay unos formularios recientes, o yo le digo que yo quiero crear un formulario totalmente en blanco, yo le puedo obviamente poner hay diferentes plantillas, entonces mira, por ejemplo nosotros hicimos una encuesta de la maestría, entonces aquí le voy a mostrar una que ya está hecha, entonces aquí ustedes pueden ponerle toda la presentación, entonces ustedes colocan aquí, formulario de la materia de contabilidad, o formulario de matemáticas básica 1, y aquí hacerle preguntas, y ustedes pueden crear las preguntas para que sean así, de preguntas cerradas, yo puedo hacerle de preguntas abiertas, y todo esto me lo muestra luego a mi Google ya con estadísticas. ¿Cuántos respondieron, por ejemplo, al modelo de la maestría adecuado, en desacuerdo? Por ejemplo, yo puedo hacer de apareamiento, yo puedo hacer de llenar líneas, o sea, una evaluación yo la puedo hacer por acá y me arroja inmediatamente la estadística. Entonces, acá simplemente están los de añadir pregunta, de si yo quiero añadir pregunta, llevo 5 preguntas, pero entonces me acordé que quiero hacerle la 6ª pregunta, yo le doy clic, solo que el internet está como lento porque ya le di, no me entra. Pero yo le doy añadir pregunta, construyo, escribo la pregunta, selecciono cómo quiero las respuestas de mi estudiante y ya solamente él me muestra, obviamente, luego todas las respuestas de la encuesta. Mira, por ejemplo, aquí dice respuesta. Yo le doy después aquí en respuestas y puedo hacer ya todo el análisis de qué respondieron mis estudiantes. Esto yo lo puedo hacer en una evaluación diagnóstica, la puedo hacer desde una evaluación procesual. Mira, por ejemplo, estas respuestas. Entonces yo ya me doy cuenta y puedo también mirar cuáles son las respuestas por persona. Entonces, yo quiero mirar la respuesta de Juan Esteban, me meto a mirar cuáles fueron las respuestas de Juan Esteban. Quiero mirar las respuestas de Sara, y miro las respuestas de Sara. Yo por Google Forms o por formularios acá en Google puedo hacer la cantidad de evaluaciones que yo quiera con las características que yo le quiero dar. Profe Diana, buenas tardes. Soy Sneider Rodríguez, quien te formuló esta pregunta. No conocía la herramienta y me parece muy interesante. Te pregunto, ¿podemos usarla en tiempo real? Durante la clase sincrónica ¿cómo la comparto? Es que la verdad es que me llamó mucho la atención, pero no la conocía. ¿Cómo la comparto en el momento de la clase? Bueno, usted primero puede tener, o sea, usted monta las preguntas. Sí, diseño el formulario, sí, te entiendo. Ajá, y solamente es copiar de acá, copiar de la barra navegadora, sí, copiar la dirección y, por ejemplo, por este chat, usted simplemente aquí les dice, bueno, en este momento les voy a compartir el link del formulario y ¡pum! Se fue. Y en ese momento cada uno abre el link y empieza a responder y usted va viendo qué le va respondiendo cada estudiante. Ah, perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Esa es una. Bueno, con mucho gusto, profe. Y les voy a mostrar también rápidamente otra para que ustedes la pueden mirar. Es el Padlet, que ustedes el Padlet simplemente es darle así como se pronuncia en Google normal y crear también para que ellos vayan respondiendo de manera sincrónica en la clase. Y esto a ellos les encanta. Entonces, voy a mirar acá en galería, en lo que yo ya he hecho. El Padlet es un muro colaborativo.
Listo, acá está. Ya les voy a compartir para que vean que esta también es una estrategia hermosa y que le gusta mucho a nuestros jóvenes. Para que también la puedan, y no es de difícil manejo. Ustedes dirán, no, pero es que no tiene que ponerse a cacharle, para nada, solamente se necesita que tengamos Gmail, y con Gmail ya podemos hacer el registro gratis. Está como lento este internet, pero ya vamos a mirar. Lo mismo, cuando uno ingresa a Padlet, uno ya tiene las 3, 4, 5, 6 preguntas que usted quiere preguntarles a los estudiantes. Yo la hago mucho, es, por ejemplo, para identificar los saberes previos de mis estudiantes, y a partir de sus respuestas, yo ya organizo y tejo todos los temas que quiero, pues, como compartir con ellos. Ya voy a compartir toda la pantalla, a ver. Listo. Bien, mientras tú... Ah, bueno, perfecto. Listo, es esta, mira, entonces yo simplemente le doy Padlet, miren el nombre, Padlet, se lo doy en Google y ustedes crean su cuenta. Y ya luego les voy a mostrar, por ejemplo, en esta, es un seminario que yo doy en la maestría que se llama Seminario de Currículo, Didáctica y Evaluación. Entonces yo hago toda la configuración de mi muro. En clase les comparto el link superior, que es este link, yo se los comparto en la clase, les digo, necesito que ingresen por favor, y ya ellos ingresan, se registran y me responden. Yo hice 3 preguntas claves para iniciar mi seminario, y es, para usted, ¿qué es evaluación? Para usted, ¿qué es didáctica? Y para usted, ¿qué es currículo? Y mira cómo yo tengo acá en el momento, o sea, ellos no tienen tiempo de buscar un diccionario, ni de buscar, no, y además uno les dice eso, muy desde su concepto, para usted, ¿qué es esto? Entonces, mira, yo tengo aquí respuestas de Alejandro, de Diana, de Daniela, de Lady, y yo, inclusive en una fase de la clase, yo leo esto, era lo que yo les decía ahora, díganme para ustedes qué era evaluación, porque ahí empieza uno a atraer la atención del estudiante, porque si para el estudiante, por ejemplo, la evaluación es un binomio, entonces yo quiero que o sigan ese acierto de que la evaluación es un binomio, o yo hacerle caer en cuenta al estudiante de que ese concepto lo podemos mejorar y utilizarlo como, y hacer ahí esa resignificación en el estudiante, pero porque yo ya sé que Alejandro tiene, por ejemplo, un concepto equivocado de evaluación. Entonces, miren cómo yo puedo reconocer qué saben y con qué errores o con qué aspectos muy positivos llegan ellos al aula en ese momento, y empezar a buscar entonces cómo yo les doy claridades epistemológicas de lo que yo quiero trabajar en mi clase. Entonces, mire, y todo esto lo hice en una clase de manera sincrónica, y aquí queda toda la evidencia. Por ejemplo, esto es una evaluación diagnóstica que la hice al inicio de mi seminario de currículo didáctica de evaluación. Y mira que aquí en la parte de abajito dice reconocimiento de saberes previos. Yo también la puedo utilizar al final de una clase y decirles, bueno, hoy vamos a hacer un cierre, vamos a ver si se aprendieron. Voy a lanzar 3 preguntas, vamos a irnos todos al muro, y en el muro ustedes ya tener 3 preguntas que los pongan a pensar. O sea, ahí ellos no tienen cómo copiarle a nadie, ellos tienen que ponerse a reflexionar, ponerse a organizar y estructurar la respuesta que le van a dar. Eso sí, cosa que ellos escribieron, ya no, la idea es que no la borren, porque esa es la evaluación que va a hacer el maestro, o el acompañamiento que vamos a hacer nosotros de retroalimentar esas respuestas. Muchísimas gracias. A este punto, y antes de darle la palabra al profesor Neil Guerrero, que nos pidió la palabra, quiero compartirles algo que nos cuenta el profesor Guillermo Jiménez, y nos dice: los docentes manejamos una doble función en el sentido de ser jueces y parte en el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje. Considero que sería interesante que deba existir un jurado de evaluación diferente al docente. Muy amable, profesora Diana Clemencia. Ok, muchas gracias al profesor Guillermo. Bueno, profesor Neil, te damos la palabra. Muy buenas tardes, profesora, buenas tardes. Profesora Diana, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por esta
por esta conferencia inspiradora también, que nos enseña y nos inspira. Pues yo soy Neil Guerrero, yo soy el director académico de la sede. En nombre de la sede le quiero agradecer por su tiempo. También de una vez pues le extiendo el saludo a todos los que van a ver esta conferencia grabada, porque todo esto nosotros lo grabamos y lo colocamos en la dirección, en la página de la dirección académica, y aunque en estos momentos por los diferentes compromisos de los docentes pues no pueden estar todos, nosotros sí sabemos que luego consultan en la página de la dirección, y entonces a través de este saludito pues también los saludo a todos los que estarán viendo la grabación. Tengo dos comentarios, profesora. Uno, se viene un escenario bastante desafiante para la universidad, para la nacional, para la Caldas, para todas en general. Y en la nacional particularmente porque tenemos estudiantes de todo el país. Y muy probablemente el segundo semestre de este año, pues muchos de nuestros muchachos no van a poder venir a Manizales a estudiar, porque pues tendrán que atender cuestiones en sus familias y de pronto las fronteras están cerradas. Entonces tenemos estudiantes en el Putumayo, tenemos estudiantes en el Amazonas, en varias partes, en varias regiones del país. Tenemos que hacer un ejercicio urgente y rápido de pedagogía en la no presencialidad y virtualidad, y sobre todo en escenarios asíncronos, Muchas de las cosas que nos enseñaste hoy, pues se aplican en escenarios, digamos, en donde el docente está virtualmente conectado con todos sus estudiantes, ¿cierto? Entonces, la primera pregunta la primera propuesta o pregunta que hago es, bueno, profesora, ¿cómo hacemos para que en una charla posterior, ¿cierto?, nosotros podamos profundizar en estrategias pedagógicas asincrónicas? Ahorita nos diste unos secreticos, ¿no? Pero sí me gustaría como profundizar un poco. Eso por un lado. Por otro lado, en la dirección académica, en la próxima fase, nosotros en estos momentos estamos invitando expertos en el área como tú, ¿cierto? Y estamos haciendo reflexiones internas, pero sí quiero hacer un trabajo de investigación en educación piloto. Y de una vez invito a los profes que me están escuchando ahorita y los que me van a escuchar después cuando esto esté grabado. Me gustaría que hiciéramos una investigación en educación piloto muy rápido con algunos docentes. Eso es muy difícil que los 300 que tenemos en la sede pues participen. Y me gustaría que nos acompañaras o que me indicaras cómo podemos asociarnos con tu grupo de investigación, con otros docentes, para que diseñemos en algún momento un experimento en este sentido, ¿sí? Asincrónico, en regiones vulnerables del país, con poquita conectividad, ¿cierto? Entonces tendremos que idearnos plataformas para recolectar información, ¿cierto? Proponernos unos objetivos de aprendizaje alcanzables, etcétera. Entonces quería como intervenir en estos dos sentidos y te agradezco nuevamente por tu tiempo. Muchísimas gracias, profesor Neil. Pues sí, la idea obviamente de todos estos diálogos y espacios académicos es podernos tejer en red, y las redes de los grupos de investigación posibilitan que pensemos y repensemos lo que estamos haciendo en la universidad en beneficio de la práctica del maestro y de la práctica del estudiante. En ese sentido, obviamente nuestro grupo de investigación es potente frente a las prácticas del docente, prácticas educativas, por eso se llama educación y formación de educadores. Podríamos mirar cómo buscar otro escenario y poder establecer ese proyecto, por así decirlo, ese acercamiento a lo que es la educación virtual hoy, dado las características de nuestros estudiantes. De igual manera, en las universidades en las que yo laboro también hay ese tipo de situaciones, estudiantes que no tienen conectividad, que no tienen los medios tecnológicos, pero para ellos lo que buscamos es unas guías didácticas que van desde lo tradicional, que van desde que él las pueda encontrar en un correo, descargar y imprimir la hoja y poderla realizar y luego subir la tarea,
o también buscar otras estrategias que obviamente el estudiante sienta que está siendo reconocido, porque no podemos entrar en procesos de exclusión. Y frente a lo de actividades, hay muchas actividades que nosotros podemos hacer desde lo sincrónico, pero también desde lo asincrónico. O sea, aquello que necesita que yo esté ahí en el cara a cara con mi estudiante desde la virtualidad, desde el medio tecnológico, pero también aquellas actividades que permiten que él lo desarrolle en cualquier momento, pero que hay una fecha en que debe ser enviada esas actividades. Pero obviamente eso sí, pues traería otro espacio también que podamos socializar cuáles son esas herramientas entonces asincrónicas que yo puedo utilizar y que me permiten a mí que mi estudiante tenga un buen desarrollo de los contenidos del tema que yo expongo. Muchas gracias a la profesora Schneider que nos dice que genial estas herramientas. Eso es solamente uno, pues dos, pude mostrar solamente dos, la del formulario que todos manejamos desde Gmail, que es muy fácil de manejar, y también pues les pude mostrar la de Padlet. Pero hay otras herramientas también que son muy fáciles de utilizar, que de pronto más adelante podríamos entrar a reconocerlas para que ustedes las puedan utilizar con sus estudiantes. Bueno, a este punto nos gustaría saber si algún docente tiene alguna otra intervención o alguna otra inquietud. Al parecer no. Bueno, de lo contrario, pues damos los agradecimientos a todos por la asistencia y permanencia en esta sesión, porque normalmente la tenemos proyectada 1 hora, pero pues dada la situación y de pronto ese compartir de esa experiencia que tienes, nos permitió a todos estar hasta el final. Efectivamente, pues estos espacios nos sirven para esa construcción colectiva y colaborativa de aprendizaje, y que evidentemente estamos en un momento o estamos enfrentados a retos, teniendo en cuenta un poco lo que nos menciona el profe Neil, y es eh, la situación particular que tienen ciertos estudiantes. Entonces, la invitación sería eso, a repensarnos constantemente, y finalmente agradecerles a todos por la participación. A ti, Diana Clemencia, muchísimas gracias por haber asistido y por habernos compartido toda esta experiencia. Hasta Bueno, un muchas gracias próximo a todos encuentro. ustedes y estamos en comunicación, lo que necesiten con mucho gusto, y muchas gracias por la invitación de la Universidad Nacional. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Bueno, hasta luego. Hasta luego, muy amables. Muchas gracias.